Hilario, tú acabas de leer unas palabras muy emocionantes escritas por tu padre sobre Pablo Roca. Cuéntanos un poco cuál el recuerdo que tienes tú, qué te generan estas palabras de tu padre sobre el poeta de Licantén. Creo que lo más importante es el rescate que se hace Pablo de Roca. Y frente a eso, nada, yo soy un Laosman, estoy tratando de rescatar la obra del Alfonso Alcalde y esto es un elemento súper importante. Creo que es una muy buena recopilación, tremendamente interesante. Y frente a eso, nada, aplaudir y estar tremendamente contento con el rescate. Falta muchísimo, yo creo que vamos para allá. ¿No te parece que hay algún nexo común de alguna forma del olvido que se ha dado de Roca con Alcalde y que aquí vienen a calzar muy bien? Absolutamente. Fueron parejos siempre, lo mismo. Por lo mismo se odiaron y se quisieron de la forma en que está un poquito demostrado. El Alfonso lo tenía tremendamente como un referente, sin lugar a duda. Y además esa mezcolanza que tienen los dos generan grandes proyectos, grandes textos, y ahí es una maravilla que lo podamos reencontrar, reescribir, rebuscar. Incluso hay alguna similitud en temas, por ejemplo, los dos, en el tema más cliché hicieron los dos libros sobre comida y ciertas cosas más que se ven en la obra de ambos. Sí, contaban por ahí que en algún momento eran hermanos, que se juraron amor eterno, que se odiaron también muchísimo. Pero nada, lo más importante es que hicieron un rescate de lo popular, hicieron un rescate de lo más negro de este país y eso es tremendamente valorable. Thank you. Importante como para soportar. Queríamos saber entonces cuál es de alguna forma la posición de ustedes como familia y como fundación frente a que se publiquen nuevas obras, nuevos temas de Pablo de Roca. Mira, yo creo que fundamentalmente nuestra tarea es la difusión de la obra de los de Roca. Vale decir, mi abuelo el patriarca, mi abuela la matriarca, y luego está Carlos de Roca, José de Roca, el pintor, que fue mi marido, y nuestro hijo es Emiliano de Roca, que ahora es el presidente de la fundación, y Pablo de Roca, hijo, también tenemos alguna obra de él. Entonces todo nuestro trabajo desde siempre ha sido difundir la obra de ellos. Este año se va a publicar una antología bilingüe en Chelsea de Inglaterra. Hay una fundación norteamericana que tradujo el poema El canto del macho anciano y lo va a unir a otros poetas de América Latina, ese poema que es un poema importantísimo, para mí bellísimo. Y están sucediendo muchas cosas con Pablo de Roca. Mira, toda esta gente con la que he conversado están haciendo trabajos sobre Carlos de Roca, sobre Pablo de Roca, sobre Ginette de Roca. Es que, tal como yo decía, no sé si ustedes me escucharon, pero en el escrito yo decía, yo siento que crece y crece y crece la obra y la figura de Pablo de Roca de una manera increíble, así que eso es. ¿Cuál es la visión que tienes tú sobre el aporte que es publicar esta multitud, que es una cosa ya lo menos comercial dentro de lo poco comercial que es de Roca? Es que yo creo que Pablo de Roca es un poeta que todo chileno tiene que conocer, porque Pablo de Roca escribió para su pueblo, escribió para este país, y no me engaño en absoluto porque veo que las hordas roquianas del siglo XXI llegan a visitarme y a vernos y a saber y a leer, y entonces es muy hermosa el resultado. Este año se cumplen 120 años del nacimiento de Pablo de Roca. Pablo de Roca nació el 23 de marzo, porque ¿No en octubre? No nació el 17 de octubre, el 17 de octubre fue inscrito en la iglesia y toda esa cosa, pero mi abuelo nació el 23 de marzo. ¿De este mismo año? Del año 1894.
O sea, igual ya se cumplieron los 120. Ya se cumplieron. Para que veas. Pa' que veas. No me había dado cuenta que ya se cumplieron. Nos perdimos una fiesta. Pero sigue la pura verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que en marzo, a partir del próximo año, vamos a empezar a celebrar a Pablo de Roca el 23 de marzo. Pero hasta ahora, como que la gente en marzo está medio adormecida por el verano y todo eso, ya está. Nosotros incluso todavía como que no hemos iniciado la tarea, pero ya el último año, el año que viene lo vamos a celebrar y que lo celebren también y lo celebremos el 17 de octubre. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Tú nos contabas anteriormente que este es el segundo libro que ustedes como editorial sacan de Pablo de Roca. ¿Cuál es el motivo de enfrentarse a un poeta históricamente difícil de vender o poco leído? Bueno, la verdad que Pablo de Roca, yo no sé si es poco leído en realidad. Hay un mito ahí tal vez, pero Pablo de Roca sin duda forma parte de las cumbres de la poesía chilena del siglo XX, claramente, es una de las cumbres, digamos. Sus problemas con Neruda, esos libros de las diatribas feroces que se tiraban, son parte un poco de lo que se vivió en esa época, pero la verdad es que la poesía de Roca es una poesía muy especial y tiene muchos seguidores. Hay detractores sin duda, pero tiene muchos seguidores. Y para Das Capital Ediciones es un privilegio publicar a un poeta como Pablo de Roca. Una persona íntegra, completamente íntegra, que siempre puso por delante sus valores. O sea, una persona que nunca se vendió a nada, una persona que tenía ideas clarísimas. No sé, que era un muy buen poeta, además, torrentoso, feroz, pero un gran poeta. Para nosotros es importante. Hace poco entrevisté a Nainome, él decía que desde su punto de vista, toda la gente que sabe de poesía en Chile, que escribe poesía en Chile, considera que Pablo Roca es brillante, pero nadie se atreve a trabajar con él, a publicarlo o a criticarlo de manera positiva. ¿Te parece que eso es tan así? Pasa un poco eso porque la verdad es que de Roca es como un río que se desborda en numerosas ocasiones en su trayectoria. De la cordillera al mar, ese río se desborda muchas veces. Pero tiene momentos también notables y esos desbordes también a veces son muy notables, muy logrados, digamos. Yo creo que Pablo de Roca es un poeta leído bastante secretamente, en realidad, como podría decir Naina, pero es un poeta que siempre se está rescatando, que siempre se está reeditando, que siempre está entre los 4 grandes poetas de Chile. O sea, es uno de los 4 grandes poetas de Chile, si no hay nada que hacer, por lo menos del siglo XX. Y es un poeta que hay que siempre mantener publicaciones de él, su obra, que se conozca, difundirlo de todas maneras, sin duda. Por último, para los que aún no han podido leer el libro que acaban de sacar, cuéntanos un poco más de en qué consiste esta selección y de qué se trata un poco el libro. Mira, el libro en realidad es una selección que hizo Daniel Rosa, son 15 artículos que publicó de Roca en la revista Multitud. Y hay diversos temas, digamos, entre los artículos seleccionados. Desde la bienvenida a un encuentro de delegaciones mundiales aquí en Chile, el discurso que él pronunció en ese momento, hasta críticas de libros, reseñas de libros, como el fragmento que leyó Daniel hoy día. Por ejemplo, hay una reseña de un libro de Pedro de la Barra, cuando Pedro de la Barra estaba empezando. Entonces, rescatar ese tipo de textos a mí me parece muy relevante, muy importante. Pablo de la Barra, todos sabemos quién es, el fundador del teatro experimental y qué sé yo, y él hace una crítica muy positiva al primer texto de la Barra. Entonces él
él ve dónde está la calidad en realidad. Él lograba ver eso, ¿eh? Lo descubre, claro, y escribe sobre él en su revista. O sea, hay de todo, desde, como te digo, del discurso de bienvenida a las delegaciones hasta textos como ese. Entonces es una selección muy completa, son 15 artículos, más una entrevista que le hacen a De Roca y el texto de Alfonso Calderón que escribió cuando murió. Entonces a mí me gustó mucho el libro cuando lo presentó Daniel y lo trabajamos juntos, especialmente el tema de las notas. Ahí nos tuvimos que volcar el tema de las notas. Cuéntanos un poco el tema de las notas, porque sabemos que es un trabajo... Fue un trabajo duro, yo creo, para Daniel, porque al principio habían escasas notas en realidad y De Roca nombra a mucha gente. O sea, pero muchísima gente. A nivel mundial, digamos, ¿eh? Desde emperadores chinos hasta, no sé, hasta... socios de la SER, de la época. Entonces, había que saber a quién se refería y también un poco dar el contexto del texto, en qué contexto fue escrito y qué sé yo. Claro, exacto. Que tiene que ver con la colección de Das Kapital. Esa colección donde fue publicado es una colección donde generalmente los textos que se publican ahí tienen muchas notas. Y el objetivo es que sean los jóvenes los que accedan a ellos y puedan... El de Lin tiene detrás. El de Lin, de Pedro Lastra, claro, querido Pedro. Hay varios que se han publicado en esa colección y que están con mucha nota. Y la idea es que los jóvenes puedan, a través de ello, conocer a las personas, saber a quiénes se refieren, conocer más del contexto de la escritura. Esa es un poco la idea de esa colección. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Ahora sí. Guido, tú nos dijiste que leíste algo del libro. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión sobre lo que se acaba de lanzar. Bueno, primero que nada me parece central poder reeditar el proyecto de Pablo de Roca, quizás más desconocido en términos no del conocimiento público en torno al trabajo editorial de la revista misma, sino que esos textos no estaban en ningún libro para poder ser investigados. Entonces, en ese sentido me parece central el enfoque, digamos, de la reedición, que es de una manera el reeditar a un Pablo de Roca más transversal, digamos, a el sujeto con una opinión crítica contingente, el sujeto ante la industria, digamos, cultural que había en esa época, y también rescatar Multitud como un espacio de trinchera político-estética que en todo momento desarrolló. Y en cuanto al libro, yo, por la cercanía, digamos, con los compañeros de Das Kapital, pude leerlo apenas salió, digamos, de imprenta, digamos. Fuimos a la casa y ahí me hice un ejemplar y me pareció también muy bien trabajado, digamos, tanto la edición de la gerencia de Pablo Brodsky como el trabajo de Daniel. Encontré que apuntalaba muy bien, con las notas sobre todo, poder revincular el libro a los lectores, o sea, que no sea una de estas revisiones facimilares que quedan, digamos, para los académicos solamente, sino que cualquier lector podía ingresar a algunos textos y con las citas poder recontextualizar lo que era Pablo de la revista Multitud, digamos, en esa época. Y particularmente el prólogo, se lo contaba Daniel, me pareció muy bonito que citaba ahí a Filebo, digamos, citaba una mención, me parece que de diario, donde decía lo necesario de publicar este libro. Entonces él de alguna manera tomaba ese guante, lo citaba al inicio y cerraba, digamos, con esa alusión. Eso lo encontré muy bonito porque en el fondo es un gesto simbólico y se nota que en este caso había un deseo en Daniel de poder revincular estos textos. Yo creo que esa es la mejor manera de enfocar lo que es la reedición patrimonial, que se le llama, pero que en este caso está muy cercana, digamos. Desde tu punto de vista, ¿siguen teniendo validez, siguen siendo contingentes estos textos, estos temas que aquí trata Pablo Roca en esta revista, en esta selección? Sí. Bueno, Pablo de Roca es un poeta, a mi parecer, a mí Neruda no me interesa casi nada. Lo encuentro un poeta bastante sobrevalorado y bastante mediocre. Yo me quedo con esa escena de Pablo de Roca joven, o sea, Pablo Neruda pidiéndole el libro Gemidos a Pablo de Roca. Neruda era un niño que pedía leche, Pablo Roca estaba tomando vino, y de alguna manera Neruda construye una carrera choreándole mucho en términos estéticos, creo, a de Roca. Y en este caso a mí me parece que el trabajo de reflexión estética
que hace Pablo de Roca, tanto en sus libros como en La arenga sobre arte, etcétera, son textos bastante necesarios, digamos, para la literatura actual. Quizás sacándole el contexto coyuntural político que había en ese momento, pero me parece que la reflexión que emerge desde Multitud, sobre todo en la forma en que se compone el campo cultural y cómo se compone una idea de canon, está, digamos, muy necesaria que se vuelva a leer en este caso.